Cordial saludo a la audiencia que nos acompaña a esta hora dentro y fuera del país en este evento. Buenos días en Colombia y buenas tardes en Alemania, porque quiero contarles que también tenemos tanto invitados especiales como público en Alemania. Y muy bien, les damos la bienvenida a este evento organizado por el Instituto Colombo Alemán para la Paz, la Procuraduría General de la Nación y estamos en alianza con Colombia 2020 del Espectador. Este panel virtual se ha llamado Lucha contra la Impunidad y la participación de las víctimas en contextos de transición. Este es un espacio académico que pretende generar una reflexión en torno a tres temas muy importantes que atraviesan casi que de manera transversal la implementación del punto 5 del acuerdo final, que está referido al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y estos tres temas súper importantes que vamos a tratar hoy en un evento que más o menos va a ocupar 2 horas de nuestra mañana, va a ser la participación de las víctimas en estas entidades del sistema, la lucha contra la impunidad en este sistema de justicia transicional y la aplicación de lo que se ha llamado las sanciones propias para excombatientes de las FARC. Así que son tres temas muy neurálgicos. Tenemos audiencia que está en este momento. Les vamos a contar en dónde estamos. Estamos en el YouTube de Colombia 2020, estamos en la página web del Espectador y también esta transmisión se puede seguir por el Facebook del Espectador, el Facebook de Colombia 2020, también está en la página del Instituto Capaz y pueden seguir minuto a minuto a través de las redes sociales de Colombia 2020 y también del Instituto Capaz, que es uno de nuestros organizadores. Pues bien, en primer lugar, les cuento cómo vamos a tener organizado nuestro programa de hoy. Vamos en principio a tener tres intervenciones para la apertura de tres invitados muy especiales. Luego vendrá un panel de expertos en el que se abordará en mayor profundidad estos tres aspectos de los que hemos mencionado hace un momento. Al final de ese panel habrá un momento para preguntas que lo van a ver quienes están siguiendo esta transmisión. Van a ver allí un botón donde pueden hacer preguntas. Les vamos a pedir que sean preguntas claras y concisas y que nos especifiquen a qué persona de nuestros panelistas va dirigida esa pregunta. Entonces, que sin más preámbulos, saludando ya a nuestras audiencias y teniendo claro por dónde nos pueden seguir y por dónde nos pueden hacer llegar preguntas, le damos la bienvenida al primero de nuestros grandes invitados especiales para que nos dé unas palabras de apertura. Saludamos al señor Fernando Carrillo Flores, Procurador General de la Nación. Señor Procurador. Qué grato estar aquí con ustedes. Un saludo muy especial para ustedes, para el diario El Espectador, para el proyecto Colombia 2020, para el relator especial de la ONU, don Fabio Salvioli, para Stefan Peters, director del Instituto Capaz, para nuestros panelistas. Un agradecimiento muy especial a la doctora Mónica Cifuentes, nuestra procuradora delegada de la Justicia Especial para la Paz, al doctor Sergio Jaramillo, que nos acompaña desde Europa también en esta transmisión, a Clara Sandoval, a Kai ambos, en fin, a todos ustedes, a toda la audiencia que en este momento se conecta para mirar un tema que yo creo que para muchos señala algún tipo de incompatibilidad, y es que éxitos en la lucha contra la impunidad en el marco de lo que es una gran novedad, que es la participación de las víctimas en contextos de transición, son posibles y deben dar resultados. Yo aquí siempre recuerdo lo que fue nuestra obsesión para que el Ministerio Público pudiera entrar a la Justicia Especial para la Paz. Tuvimos dificultades, pero después la Corte Constitucional nos allanó el camino con el principio de siempre, y es que las víctimas, siendo el centro del acuerdo, requerían la participación del Ministerio Público como defensora de los intereses de toda la sociedad, fundamentalmente en el ámbito específico, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que se ha convertido en ese estribillo, mucho más que un estribillo tan importante que le da sentido a todo el acuerdo y que busca esencialmente romper con algo que ha sido estructural en nuestro sistema de justicia. Porque si ponemos la justicia transicional en el marco histórico de lo que ha sido la justicia desde la independencia, si algo que ha caracterizado a la justicia ha sido la impunidad histórica, que ha impedido la investigación, el juzgamiento, el acceso a la verdad, ese don tan preciado que aparece también en el marco de los acuerdos. Estamos de frente de 9 millones de víctimas que han hecho imposible y que hacían aún más imposible en este contexto que la justicia ordinaria tuviera la capacidad de garantizar los derechos de esas víctimas.
Por eso, y la novedad del proceso de paz en Colombia y del acuerdo tiene que ver con la construcción de una justicia para la transición que nace precisamente de un acuerdo político, que está incorporado en la Constitución y que lleva necesariamente a que rindan cuenta las dos partes del conflicto sobre su responsabilidad específicamente en la violación de derechos dentro de lo que es la filosofía de esta Constitución que cumple 30 años el año entrante. De tal manera que por primera vez en la historia la participación de las víctimas pasa a ser un elemento central como garantía, como reconocimiento de sus derechos como ciudadanos y como sujetos de protección. Este reconocimiento, por supuesto, tiene que ir acompañado de una institución como el Ministerio Público. Y ese es el rol que hemos jugado. Desde el día cero hemos insistido y de hecho hemos organizado varios eventos territoriales, hoy suspendidos por la pandemia, que hablaremos de eso, en donde la defensa de la voz de las víctimas ha sido el asunto primordial para la acción del Ministerio Público. La satisfacción de derechos. ¿Cuál es la forma? Que esa es una de las preguntas, Gloria, que ya planteabas en el inicio. ¿Cuál es la mejor forma de satisfacción de los derechos de las víctimas? Y mucho hemos avanzado. La doctora Mónica les contará ya detalles de todo esto, pero en los casi 4 años de vigencia del acuerdo, esencialmente la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad ha abierto 7 macrocasos, son más de 275 informes de entidades públicas y organizaciones de víctimas étnicas y derechos humanos. Que esto último es lo que es absolutamente novedoso, porque que participe una entidad pública vaya y venga, pero que tengamos la capacidad de organizar a las víctimas, a las étnicas, a los defensores de derechos humanos en esos grupos para que tengan voz y representación ante la JEP ha sido fundamentales. 4 de esos macrocasos corresponden a situaciones territoriales, que aquí hay un elemento que yo creo que constituye un desafío grandísimo por la situación que está viviendo el país en mediano confinamiento en algunos territorios y que ha marcado como una especie de freno de mano a todo lo que venía haciendo la Justicia Especial para la Paz, pero todos hemos seguido adelante con nuestras acciones. Esos macrocasos corresponden específicamente a las retenciones ilegales de las FARC, a las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado y al reclutamiento ilícito sobre el cual hemos presentado un informe recientemente. Son más de 260,000 víctimas que se han acreditado por la JEP en esos 7 macrocasos. Se han recibido versiones de 291 exmiembros de la FARC, 232 miembros de la Fuerza Pública y 7 agentes estatales no combatientes y terceros. ¿Por qué ha sido posible? Precisamente por la metodología adoptada, que ha supuesto la aplicación de 2 criterios fundamentales. En primer lugar, el criterio de la priorización y en segundo lugar, el criterio de la investigación de macrocriminalidad, que repito, ha sido esencial como filtro para ser efectivos en la administración de justicia. Todos sabemos, y el doctor Sergio contará detalles que son bastante ilustrativos para saber qué previeron ellos, quienes estuvieron en el diseño del acuerdo y la forma como esto ha venido desempeñándose en los últimos años. Todos sabemos que fue, repito, uno de los puntos más álgidos del acuerdo. Es el primer proceso de paz en el que no se concede una amnistía general a los victimarios. Ese elemento es esencial tenerlo en cuenta y por eso, de nuevo, el encuadrar nuestros desafíos en el marco de lo que ha sido una impunidad estructural en el sistema de justicia colombiano, en donde Colombia sigue ocupando el 5º lugar en el continente en temas de impunidad, donde el 57% de los departamentos se clasifica en un nivel alto, un nivel muy considerable de impunidad, demuestra la magnitud del desafío. Y lo digo específicamente además por la justicia local, que esa ha sido una de nuestras grandes preocupaciones. Nosotros estamos presentando el próximo 20 de julio al Congreso de la República un proyecto de ley de acceso a la administración de justicia, porque seguimos convencidos que la gran reforma a la justicia no se da arriba, en la cúpula de la pirámide, no en las altas cortes, sino abajo, en la justicia básica, local, territorial, donde están las víctimas. Y este sí que es un principio que hemos tratado de marcar siempre en las actuaciones de la Procuraduría de cara a sus actuaciones en la Justicia Especial para la Paz. Porque esa obligación que es indelegable de investigar, juzgar y sancionar conductas tan graves contra los derechos humanos y contra el derecho internacional humanitario, pues suponía necesariamente una salida distinta a la tradicional, teniendo en cuenta, repito, esa impunidad histórica que he mencionado.
De tal manera que de lo que se trata en primer lugar es de detener esa máquina de impunidad que ha sido característica en Colombia, demostrando que tenía sentido, repito, hacer compatible la transicionalidad con la posibilidad de administrar justicia. Para eso, por supuesto, requerimos de un esfuerzo descomunal, que es en lo que estamos, y por supuesto, en el caso de los detractores, va precisamente por la argumentación en contrario, en el sentido de que lo que quiso consagrar fue algún escenario de impunidad, cuando lo que estamos tratando de demostrar es que sí pueden existir unos parámetros de administración de justicia contra la impunidad. Elemento esencial, de nuevo, la participación de las víctimas, la reconstrucción histórica de hechos victimizantes mediante una nueva metodología, que es un proceso dialógico que se impone en la mayoría de los tribunales y cortes del mundo, y que para el caso de Colombia aparece necesariamente como la necesidad de contrastar precisamente en el marco de esa reconstrucción la voz de las víctimas con las versiones de los victimarios para construir un camino conjunto. Y de ahí el papel de las organizaciones sociales, de las organizaciones de víctimas, de la necesidad de construir entonces esos escenarios de verdad y justicia que llevan necesariamente al último punto, Gloria, y con eso ya voy terminando, que es todo el tema de las sanciones propias que va a imponer el sistema para resarcir los daños. Y ahí viene la discusión tradicional, si ese tipo de sanciones y lo que cree la Procuraduría es que esas sanciones propias pensadas desde el acuerdo de paz, y lo dejo para el debate de los expertos, deben ser en primer lugar medidas restaurativas con componentes de reparación y de rehabilitación y por supuesto de restricción de derechos, como lo ha dicho la Corte Constitucional recientemente, pero sobre todo desde la visión global de un país en transición hacia la paz, que es el último objetivo necesariamente de este sistema de justicia especial. Luego, el gran reto que nos espera es el diseño y la implementación de esas sanciones propias, que tiene que ser la conjugación perfecta, equilibrada, armoniosa de esos tres aspectos fundamentales sobre los cuales insistiría. Primero, la restauración, una restauración que permita la reconciliación de las partes, de otro modo no estaríamos haciendo nada. En segundo lugar, la reparación, que permita la superación de las afectaciones de derecho. Al fin y al cabo, en eso consiste administrar justicia. Y en tercer lugar, la restricción de derechos que ya mencionaba, y que supone además un mensaje, casi que un legado de la Justicia Especial para la Paz a las nuevas generaciones de colombianos, para claramente proclamar que no todo estaba permitido en el conflicto y que hubo restricciones de derechos a los principales responsables. En la mitad de esos tres objetivos pasa por el medio necesariamente la dosificación del porcentaje de participación de las víctimas, es decir, el termómetro, el barómetro es precisamente la defensa de los derechos de las víctimas, que es nuestro compromiso como Ministerio Público y como Procuraduría. Ese es el rasero, esa es la brújula que apunta a los derechos de las víctimas. De tal manera que ahí es donde tenemos que sacar todo lo que no tiene que ver con el conflicto y sobre todo las diferencias políticas, la polarización, los odios heredados, que es lo que tenemos que dejar atrás para que funcione la reconciliación. Una gran paradoja de Colombia, que era por supuesto previsible, es que esto fuera un escenario de disputas políticas y electorales y se persiguiera como se persiguió, y la Procuraduría fue clarísima desde el primer momento cuando el Ejecutivo presentó las objeciones a la Justicia Especial para la Paz, que esa no era la forma necesariamente de consolidar estos escenarios. Luego yo creo que en el marco de todos esos desafíos tenemos que identificar esas dificultades que por supuesto tenemos que seguir gestionando en el marco de la consecución de la verdad, la justicia y la reparación, y ahí de nuevo entra a jugar ese factor de innovación tan importante, que supone un diálogo con los territorios, que ahí es el punto donde quiero insistir de nuevo. Nosotros veníamos conjuntamente con la JEP organizando unos diálogos, además de los territorios más golpeados por cuenta del conflicto. Nos tocó pues ponerle ese freno por cuenta de la pandemia, pero yo creo que hay que buscar nuevas herramientas que nos permitan la garantía de la verdad a las víctimas, gestionar esa reparación, exigir el reconocimiento de responsabilidades. No podemos caer en la trampa de que el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz
implique bajar la guardia y que sea una víctima más de esta pandemia y del confinamiento. Muchos quieren utilizar la situación precisamente de que este virus es la excusa perfecta para detener el proceso de paz, para incumplir los compromisos, para decir que ya estuvo bien de la Justicia Especial para la Paz, que pocos resultados ha mostrado, y paralizar esa maquinaria de justicia que es tan importante para sembrar e enterrar tantos años de impunidad en Colombia. Luego yo creo, y con esto concluyo, que es el momento perfecto para que la justicia transicional pueda recuperar por la vía de nuevas herramientas y de innovación la convicción que las víctimas del conflicto armado tienen que ser escuchadas, aún estemos en esta situación de crisis. Si venían siendo escuchadas en situación de normalidad, con mayor razón, y estamos viendo lo que está sucediendo en los territorios, los derechos de las víctimas más que nunca tienen que ser el motor de funcionamiento para que podamos decir que esta justicia, en su gran balance histórico, fue capaz de tener esas tasas de impunidad y le rindió un homenaje a la participación de las víctimas, que concluyo diciéndolo, la expresión de esas víctimas a nivel constitucional sale precisamente de la Constitución de 1991, y lo que estamos haciendo todos es precisamente honrar los principios de los derechos de las víctimas consagrados en la Constitución, que cumplirá 30 años. Muchas gracias a todos, muchos éxitos, y aquí estaremos pendientes del desarrollo de este debate. Gracias, señor procurador. Interesantes cifras que ya nos deja para el debate que seguramente sigue adelante. No quiero mencionarlas ahora porque seguramente en el panel llegarán, pero yo me quedo con un mensaje muy bueno de usted, y es que tanto el sistema de justicia transicional como específicamente la JEP no pueden ser víctimas de esta pandemia, y que así como usted ha pedido y otros sectores han pedido cerrar filas en torno a este sistema integral de justicia, porque está ofreciendo una oportunidad que nunca antes se le había ofrecido a las víctimas de confrontar y de recibir sus testimonios para confrontarlos con los de los victimarios y poder de allí sacar varios macrocasos. Llevamos ya 7 macrocasos en la JEP abiertos con esta intencionalidad. Así que nos quedamos con ese mensaje, y con ese mensaje le damos paso entonces y saludamos muy especialmente a Fabián Salvioli. Él es el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, una entidad que siempre ha estado muy pendiente y le ha estado haciendo el seguimiento muy específico a nuestro sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición. Muchas gracias por su presencia y adelante, señor Salvioli. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y todas. Es un gran gusto poder participar de este tan importante evento, uno de los eventos más importantes. Y por supuesto yo quería estar, siendo relator de justicia transicional. Ustedes se imaginan que no participar de un evento en Colombia particularmente sería casi un despropósito, ya que es probablemente el laboratorio de justicia transicional más importante del mundo. Yo he pedido ya en varias oportunidades visita al país. No he obtenido todavía, lamentablemente, el acuerdo del Estado para poder visitar formalmente el país. Espero hacerlo en el curso de los próximos años, para poder trabajar bien de cerca con el proceso de justicia transicional, pero de todas maneras lo sigo muy al día y muy al detalle. También es un gran placer compartir este espacio con personas que quiero mucho, que respeto mucho desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional, como personas que trabajan en derechos humanos. Comparto bastantes de las expresiones que ha indicado el señor procurador, a quien también saludo especialmente. Y me gustaría comenzar señalando en estas palabras introductorias, que voy a cumplir con el tiempo, así que quisiera que tampoco se estresen al respecto. Quisiera señalar lo siguiente. ¿Por qué? La participación de las víctimas en el proceso de justicia transicional no se debe hacer porque lo imponen las obligaciones internacionales, que por supuesto lo imponen. Tampoco se debe hacer porque sea una cuestión de voluntad política del Estado. Se debe hacer sencillamente porque si las víctimas no participan, y no participan en serio, desde el diseño hasta el fin
de la implementación del proceso de justicia transicional, sencillamente el proceso fracasa. Y la historia vuelve. Los ejemplos que puedo ver y constatar en todo el mundo son esos. No hace falta ir a otros continentes. Guatemala, El Salvador, y si quieren, a otros continentes puedo hablar. He visitado ya los 5 continentes, distintos países en proceso de justicia transicional. Entonces, no se trata de que no participen y no se trata de que participen cosméticamente. Es una participación esencial para que el país efectivamente pueda continuar dando un correcto cierre a la situación. Si no, la tenemos permanentemente abierta. Miremos España, ¿sí? Miremos España. Todavía hoy las víctimas del franquismo, más de 70 años después, reclamando. Y mucho cuidado. El dolor de las víctimas es hoy. Es hoy. No es un dolor del pasado. Muchas veces se asumen situaciones paternalistas en torno a las víctimas. Y no corresponde, porque eso es revictimizar. En segundo lugar, es muy importante que los procesos de justicia transicional sean políticas de Estado. Que todo el Estado y todos los órganos del Estado avancen en la misma dirección y que el propio Estado tenga los anticuerpos para sacar de su seno a quienes boicotean ese tipo de procesos conforme a los estándares internacionales. Es profundamente pernicioso que se erosione desde adentro de los estados a este tipo de procesos. En tercer lugar, como bien señalaba el señor procurador, la cuestión relativa a la impunidad es un serio problema. Colombia está haciendo muy buenos esfuerzos. Históricamente se han intentado contraponer los aspectos de justicia, verdad y lucha contra la impunidad. Nada más alejado. Hay que cumplir con todos esos estándares, con los 5 pilares de la justicia transicional, que son verdad, justicia, memoria, accountability, es decir, que las personas rindan cuentas, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, reparaciones. La voy a decir de nuevo porque puse varios componentes. Verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición y memoria. Hay que cumplir y hay que cumplir con todos. Incumplir con alguno es incumplir con las obligaciones que un Estado democrático asume para con sus ciudadanos y ciudadanas. Y la comunidad internacional, naturalmente, monitorea este aspecto. La cuestión de la reconciliación, a la que se ha hecho mención también en la intervención del señor procurador, es muy importante tenerla en cuenta. Pero la reconciliación de ninguna manera debe implicar la impunidad de quienes han cometido esos hechos. La reconciliación tiene que ver con una noción mucho más amplia. Reconciliación para con el Estado, reconciliación de la confianza en el Estado, o reconciliación general entre grupos. Pero naturalmente lo que tiene que ver con el perdón a un torturador no forma parte de ninguna manera de ningún proceso de reconciliación. Y en todo caso, formará parte de la decisión individual de cada quien. El Estado no es quien para impulsar ese tipo de perdones, y yo como víctima de violación grave de derechos humanos no tengo ningún interés particular en reconciliarme con un torturador. Me reconcilio con un amigo que me peleé, no me reconcilio con alguien que me torturó, digamos. Ahora sí me reconcilio con el Estado, que me ha violado los derechos y que ahora se ha convertido en una máquina de garantizar esos derechos como efectivamente corresponde. Mi próximo informe al Consejo de Derechos Humanos el año que viene, será precisamente sobre accountability y lucha contra la
impunidad. Y con esto voy a ir cerrando. Es uno de los capítulos más lacerantes en la historia de los procesos de justicia transicional, procesos que se presentan en general como una manera de lavar la cara de las violaciones graves cometidas y cómo sí. Estoy hablando de la experiencia a nivel mundial. Esto ha tenido que ver con la historia de los procesos de justicia transicional. Hoy estamos parados en otro lado. Los acuerdos de paz de Colombia son, me parece, a mi juicio, un muy buen ejemplo en ese sentido, pero son ejemplos, yo sé que el esfuerzo ha sido máximo, pero son ejemplos de mínimo. Es decir, por debajo de lo ya establecido en todos los campos, incluido lo de la restitución de tierras como reparación, no se puede caer. Hay que cumplir con todo, hay que cumplir con todo lo establecido efectivamente en materia de reparaciones, hay que cumplir con todo lo establecido en garantías de no repetición, hay que cumplir con todo lo de la Comisión de la Verdad. Estoy siguiendo muy de cerca el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia. Estoy siguiendo muy de cerca el trabajo de la Justicia Especial para la Paz también, por supuesto. Y espero efectivamente que el proceso decante en lo que todos y todas esperamos. Una paz estable, una paz duradera para un país maravilloso que debe efectivamente tener la madurez para dar los pasos necesarios, aunque lamentablemente en su interior haya quienes aún apuesten a boicotear ese tipo de cuestiones tan necesarias para el Estado. Yo, como relator especial, estaré acompañando efectivamente este proceso y lo haré, por supuesto, de la mano de la voz de las víctimas. Conozco bien la situación colombiana porque presidí el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Me ha tocado examinar a Colombia en su momento como integrante del Comité de Derechos Humanos, así que conozco muy bien todo el proceso. Ahora con este nuevo sombrero de relator especial me toca también monitorear, entre otros procesos, el proceso de Colombia. Mi compromiso es exactamente el mismo. Les felicito por este evento, les deseo toda la suerte. Hay una gran experticia en el panel que vamos a escuchar con todo gusto. Conozco muy bien a las personas que van a intervenir y tienen en el relator especial un amigo del país, de la sociedad y fundamentalmente una voz que privilegia la mirada de las víctimas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Salvioli. Interesante que usted destaque aspectos importantes de nuestro acuerdo de paz, al que lo ha puesto como uno de los laboratorios de justicia transicional más importante del mundo. Le agradecemos ese acompañamiento y esperamos que próximamente el gobierno colombiano permita su visita a Colombia, porque seguramente tanto las víctimas como las entidades del sistema a las cuales usted nos acaba de contar le hace específico seguimiento a cada una de sus misiones y mandatos, seguramente estarán esperando su visita aquí para pues compartir todas estas experiencias y saber que vamos por el camino correcto, que es lo que esperamos todos los colombianos y colombianas con este acuerdo de paz. Y bien, finalmente le damos la bienvenida al señor Stefan Peters. Él es el director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, quien nos da unas breves palabras para seguir con nuestra programación de hoy. Adelante, señor Stefan Peters. Muchísimas gracias y buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias también al señor procurador, al señor relator especial, Salvioli. También un saludo a los panelistas que ahorita, dentro de muy pocos o unas palabras muy breves, van a discutir esos temas con mucho más profundidad. A Clara Sandoval, a Sergio Jaramillo, a Cayambos y por supuesto también a Mónica Cifuentes. La verdad, ya se ha dicho mucho y estoy muy de acuerdo. Quizá un punto que quisiera añadir es, mientras que el señor Salvioli ahora habló también del interés que tiene la comunidad internacional
al respecto al proceso de paz y especialmente al punto 5. Yo desde el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, desde un instituto académico, puedo añadir si es la comunidad internacional y también es la comunidad académica. O sea, si ustedes miren cuántos artículos, cuántas reflexiones, cuántas investigaciones se está haciendo sobre ese, especialmente el proceso de paz, y allí más específicamente sobre el punto 5, y allí más específicamente quizás sobre la JEP, eso nos muestra no solamente el interés, nos muestra también, si nos vamos un poco más en detalle a esas investigaciones, el interés, pero también hasta cierto punto algo que en la academia no vemos muchas veces, casi una admiración. No porque es perfecto, no hay sistemas perfectos. Y además siempre va a cambiar, digamos, qué es lo perfecto. Pero sí porque es algo que realmente cumple con muchas de las obligaciones, como también hemos, con los estándares, y que también hacen un muy buen trabajo. Y entonces, un segundo punto, el tema que hoy tenemos, o que hoy es el tema de ese panel, de ese panel virtual, tema de impunidad y participación de las víctimas. Y por supuesto, es muy fácil decir lo que queremos eso, pero también de acuerdo con el señor Salvioli, es muy fácil decirlo y es tan difícil hacerlo. Todos estamos de acuerdo, por lo menos en el discurso, con eso, pero también sabemos que quizá hay algunos que en los hechos no están tan de acuerdo, que lo quieren sabotear, que lo quieren boicotear, y eso no es nada, digamos, que solo vemos en Colombia. Yo soy de Alemania, ahí también sabemos que muchos después de la Segunda Guerra Mundial, había muchos que no querían afrontar el pasado. Y entonces siempre hay personas que que tienen intereses, que no quieren que se esclarezca la verdad, que se haga esa justicia. Entonces creo que también hay que decir que eso es algo que no nos puede sorprender, que también creo que es algo que es parte de una democracia, que hay personas que están en contra de eso. Pero también, y eso me parece que es importante señalar, que hay obligaciones internacionales. Y además, algo que a mí también me parece importante señalar, sabemos que no hay alternativas a la paz. O sea, por lo menos si queremos un país más próspero, si queremos un país con más cohesión social, más justa, si queremos fortalecer la democracia, no tenemos simplemente alternativa a eso, y sabemos que el sistema integral, como también los otros puntos, o sea, el acuerdo de paz, es el camino para conseguir esa tan anhelada paz en Colombia. En esos momentos, por supuesto, en esos días, semanas, meses, ojalá que termine pronto el tema del coronavirus, sabemos que como todo eso también afecta a la situación de la construcción de paz, a la situación, por supuesto, de la participación de las víctimas. La participación de las víctimas, si escuchamos ese número, aproximadamente 9 millones de víctimas. O sea, ¿qué tarea es eso? Hacer que ellos puedan participar. Es como tan grande esa tarea. Y eso, en esas condiciones, por supuesto, va a ser mucho más difícil. Ya había antes problemas como, por ejemplo, con respecto a la seguridad, con respecto a la presencia en diferentes lugares del país de estructuras armadas al margen de la ley, pero también pensando en las amenazas, los asesinatos a personas que están trabajando en pro de la paz. Y también si pensamos en las condiciones sociales, en las cuales muchas de las víctimas viven. Y eso vemos que en esa pandemia se está agravando, se está complicando aún más. Y eso no, o sea, ahí estoy de acuerdo, no podemos permitir que esa paz, que ese proceso de justicia transicional sea otra víctima de la pandemia, y por eso diría que la paz ahora mucho más que nunca, o sea, ahora tenemos que hacer más esfuerzos y ahora tenemos que apoyarla mucho más. Y con eso ya quiero terminar,
porque creo que ahorita vamos a entrar con mucho más profundidad en el debate, en ese panel, y nuevamente agradeciendo a todas y todos por estar acá, y seguramente eso es como hoy vamos a tocar muchos temas, y estoy muy feliz de tener ese panel de lujo, de estar con ustedes, y también sabiendo que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir teniendo esas reflexiones, esos debates, y nuevamente muchísimas gracias, bueno, y estoy muy feliz de estar en ese panel. Gracias, Estefan, por estas palabras. Nos hemos corrido un poquito nomás del tiempo, siempre tenemos angustias al final para estar corriendo, pero vamos a hacerlo muy rápido. Quiero recordarles que estamos en las plataformas del Espectador de Colombia 2020 y a través de las plataformas del Instituto Capaz, a quien su director Stefan Peters acaba de darnos sus palabras de bienvenida a este evento, uno de los organizadores de este importante panel. Así que vamos de una vez con nuestros invitados especiales. Les recuerdo que el panel se llama Lucha contra la impunidad y la participación de las víctimas en contextos de transición. Y sin más preámbulos, les presentamos a nuestros invitados especiales. Vamos a tener como panelistas a Clara Sandoval. Ella es abogada y profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Essex. Enseña e investiga sobre temas relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, teoría jurídica, empresas y justicia de transición. También vamos a tener a una persona muy conocida para nosotros en Colombia, Kai Ambos. Él es catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Penal Internacional en la Universidad de Göttingen en Alemania, y hoy es el director del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano, CEPAL, de la misma universidad. Y finalmente, nuestro último panelista es Sergio Jaramillo, muy conocido también para nosotros en Colombia. Estudió filosofía en la Universidad de Toronto, filólogo de la Universidad de Oxford y tiene una maestría de filosofía en la Universidad de Cambridge. Como todos saben, fue el alto comisionado para la paz y el gran arquitecto de la negociación de la Mesa de La Habana con las FARC. Fue también embajador entre Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea. Y bueno, es un placer volver a saber de usted, señor ex alto comisionado, en este panel que va a ser moderado por Mónica Cifuentes. Ella es abogada de la Universidad Santo Tomás, especializada en ciencias penales y criminología de la Universidad Externado de Colombia. Trabajó al lado de Sergio Jaramillo, coordinando el trabajo jurídico de esa oficina, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz durante la negociación. De hecho, fue gerente jurídica del proceso de paz y ahora ocupa un cargo muy importante como procuradora delegada ante la Justicia Especial para la Paz. Así que dejo en manos de Mónica Cifuentes nuestro panel de expertos. Les recuerdo que a través de esta plataforma, quienes nos están siguiendo tienen allí un botoncito, revísenlo, y allí van a poder hacerle llegar preguntas a nuestros invitados. Se les recomienda que sean preguntas cortas, muy concisas, y que digan específicamente a quién va dirigida esa pregunta para que nuestra moderadora pueda hacérsela al final del panel. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Una bienvenida. Un saludo muy especial al señor Procurador General de la Nación. Gracias por acompañarnos. Señor Fabián Salvioni, muy importantes sus aportes. Stefan Peters, gracias por la colaboración. Gracias por estar al lado nuestro en la organización de este evento. Y muy buenos días para todas las personas que están conectados y muy buenas tardes para nuestros panelistas el día de hoy. A Clara, buenas tardes desde Suiza. A Kai Ambos, muy buenas tardes desde Alemania. Y por supuesto a Sergio Jaramillo, buenas tardes desde Bruselas. Quiero empezar este panel con Clara. Clara, usted es realmente una experta y estudiosa sobre los modelos de participación de víctimas y reparaciones en justicias de transición. Además, soy testigo de primera línea que usted ha acompañado a la Jurisdicción Especial para la Paz con recomendaciones muy importantes en materia de participación de víctimas. El acuerdo, como todos sabemos, materializa un principio básico y fundamental, que es la centralidad de las víctimas. Y en general es un mandato que le da todo el sistema integral, tanto a la Comisión de la Verdad como a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Debemos volcar nuestros esfuerzos en la centralidad de las víctimas, en reconocer sus derechos. Además de eso, pues tenemos que fijar unas metodologías para oírlas de manera efectiva. Debemos generar unas oportunidades de acreditación
que tengan la oportunidad efectiva de intervención en los procesos, darles la información necesaria para que puedan actuar en los mismos y en general que estén informadas del proceso en el que han sido reconocidas. Pero además esos escenarios de participación tienen que constituirse en espacios restaurativos, no en espacios que generen mayor revictimización. En estos 2 años, la Jurisdicción Especial para la Paz ha hecho unos esfuerzos enormes y yo, por supuesto, como Procuradora Delegada de Intervención, soy testigo en primera línea de esos esfuerzos que ha hecho la jurisdicción para que las víctimas puedan participar. Pero realmente la intervención de esas víctimas, los modelos de intervención son modelos diferentes. Nosotros como Ministerio Público hemos documentado por lo menos 7 distintos modelos de participación y yo creo que eso le genera una carga muy alta a las víctimas para poder intervenir en sus procesos. Las cifras realmente hablan por sí solas. Ya decía Estefan hace unos minutos que más de 9 millones de víctimas en el registro de víctimas, pero yo podría decir que más de 283,000 víctimas ya reconocidas de manera individual y colectiva dentro de los procesos y dentro de los macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz, y por lo menos 275 informes que han allegado las víctimas a esos procesos, y esas víctimas están esperando una respuesta a sus peticiones de verdad, una respuesta a sus procesos y a sus hechos de victimización, y están esperando una respuesta de sus victimarios. Y ante toda esta realidad que le estoy presentando, doctora Clara, la jurisdicción a través de la CENIP 1 le dio una orden a su comisión de participación con el fin de que preparara un manual de buenas prácticas, para esa intervención de las víctimas ante la JEP. En estos días, ese manual ha empezado a ser socializado con algunas organizaciones de víctimas y nos han presentado a nosotros algunos aspectos generales también del manual para escuchar unos comentarios del Ministerio Público, y realmente ese manual es muy interesante, ya que creo que realmente genera lo que podemos llamar la participación, o traduce lo que es la participación integral de las víctimas en el sistema, como para que sea accesible, para que sea diferencial, para que sea dialógica, pero también para que tenga una representación judicial adecuada y un apoyo psicosocial. Ante todo este panorama, doctora Clara, y ante la dificultad y el reto tan inmenso que tenemos de participación de víctimas, ya sea individual o colectivo, sobre lo que yo creo que usted se va a referir y sobre lo que tenemos también muchos desafíos, yo le quisiera preguntar que usted cómo entiende ese principio de centralidad de las víctimas en la JEP y qué garantías se deben implementar para lograr una participación efectiva de las víctimas. Muy buenos días, buenas tardes para mí, a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes unas reflexiones cortas, pero que espero estén subrayadas por unas ideas claves para reflexionar en torno al derecho de participación de las víctimas. Yo quisiera empezar diciendo esto: desde el punto de vista conceptual, la centralidad de las víctimas aparece en múltiples instrumentos, desde el acuerdo hasta la ley estatutaria, en la CENIT 1, la escucha 1 en los corredores de la JEP, la escucha 1 en diversos operadores jurídicos que están trabajando frente a la JEP, sociedad civil, etc. Para mí, lo que ese concepto quiere decir desde el punto de vista normativo es que en el centro del trabajo del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición se encuentran los derechos de las víctimas: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación, y obviamente a la no repetición como una función transversal. Esto es desde el punto de vista conceptual. El objetivo es garantizar esos derechos de las víctimas, por eso las ponemos en el centro. Pero desde el punto de vista práctico, ¿esto qué implica? Realmente sabemos todos que enfrentamos un desafío inmenso para tratar de satisfacer estos derechos, no solamente por lo que decía el procurador, que existe una impunidad de carácter estructural y por tanto miles de obstáculos que contravienen nuestro afán de satisfacer estos derechos, sino porque también
no es fácil generar los mecanismos de habilitación para las víctimas, y ahí me quiero meter al punto práctico, y es, desde el punto práctico, la centralidad de las víctimas quiere decir que tenemos que poner como mecanismo idóneo para ayudar a esa satisfacción de sus derechos al derecho a la participación de las víctimas en los diversos procesos transicionales, no solamente el de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este medio es idóneo por múltiples razones. Ya sabemos, y lo decía por ejemplo el doctor Salvioli, que a nivel internacional los grandes éxitos que ha habido en la lucha contra la impunidad, en tratar de alcanzar la verdad, alcanzar la reparación, han sido el resultado del involucramiento de las víctimas. Y acá recalco un punto que él hizo al principio: no dar participación a las víctimas real, verdadera, sincera, efectiva, integral, implica la frustración del proceso a largo y al mediano plazo. Entonces se vuelve un instrumento absolutamente esencial para poder alcanzar los objetivos de la justicia transicional. Pero también se vuelve un elemento clave para reconstituir a la víctima como un ciudadano con derechos, como un ser humano que tiene confianza en las instituciones del Estado, como diría Pablo de Grave. Entonces, el derecho a la participación se vuelve en ese mecanismo habilitante que va a permitir la creación de procesos dialógicos de carácter restaurativo, como claramente se establece dentro del acuerdo de paz y en los múltiples instrumentos que actualmente regulan, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz y las sentencias de la Corte Constitucional, etc. Es tan importante que las víctimas puedan participar que cuando uno lee, por ejemplo, la CENIT, y a mí me gustó mucho cuando leí la CENIT 1, encontrar que la CENIT se refiere también al proceso que se vivió con Justicia y Paz y que todavía se vive 15 años después, donde se indica que el valor que tuvieron las víctimas en la presentación de testimonios frente a la Fiscalía o en audiencia oral equivalió en un 64% de 1.899 intervenciones a información clave en relación a circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación con los crímenes que se habían cometido. Esto nos recuerda claramente que sin las víctimas la justicia no es necesariamente posible. Y yo diría, inclusive desde mi experiencia práctica, que no es posible. Yo lo que he visto en casos que van, por ejemplo, desde Molina Tyson hasta Cepur Zarco, solamente para salirme un poco de Colombia, es que esa justicia ha sido posible, ese alcance de la verdad ha sido posible, ese alcance de la reparación ha sido posible precisamente porque las víctimas han tenido centralidad, han estado empoderadas, lo que ha querido decir que han contado con un network, un ecosistema de actores, porque no son solo ellas, es un ecosistema de actores que permite habilitarlas para que ellas puedan ejercer su voz, ser oídas, etcétera. Entonces, ese punto me parece central, pero también quisiera decir esto: hablar de participación de víctimas no es equivalente totalmente al concepto de centralidad de víctimas, sino que se vuelve un elemento necesario para darle centralidad a la víctima, para darle proyección a la víctima. Y ahí la pregunta clave es: ¿de qué calidad de participación estamos hablando? ¿Cuáles son las garantías, como decías tú en este momento, doctora Cifuentes, que se necesitan para que la jurisdicción pueda realmente tener ese enfoque garantista frente a la participación y frente al resto de derechos de las víctimas? Yo considero, y esto lo lee uno a reglón seguido en la CENIT 1, que la JEP tiene muy claro que existe una obligación de poner los medios necesarios en su sitio para habilitar la participación de las víctimas frente a la jurisdicción. Yo sí creo que conceptualmente la obligación es clara. El problema es el desafío de carácter práctico para llegar a eso. Y como la doctora Cifuentes lo decía hace un momento, en realidad dentro de la jurisdicción se han dado diversas prácticas de participación. La doctora Cifuentes decía, existen más de 7 que ellos han podido mapear. Claro, la jurisdicción tiene diversos elementos y no ha llegado todavía a encontrar cuáles son esos estándares mínimos que deben operar. Pero la doctora Cifuentes también hablaba del manual de participación de víctimas de la JEP, y yo quiero empezar por ahí. Una garantía clave para lograr que la participación de las víctimas sea efectiva y permita la centralidad de las víctimas en el trabajo de la jurisdicción es el manual para la participación de las víctimas ante la JEP, que en este momento se encuentra en un proceso de socialización
con la sociedad civil. ¿Por qué lo considero clave? Porque es el primer punto de encuentro de diversos actores dentro de la jurisdicción, llegando a puntos comunes sobre cuáles deben ser esos principios, parámetros, estándares que deben aplicarse para que las víctimas puedan participar frente a la jurisdicción. Y quiero además señalar algo fundamental acá. No solamente la participación ha sido el objetivo del manual, ¿cómo vamos a permitir la participación de las víctimas de manera garantista, de manera que permita y habilite los otros derechos de las víctimas? Sino que igualmente la forma como se ha venido construyendo el manual en sí mismo ha sido un proceso participativo que ha tenido en cuenta no solamente las voces de los operadores dentro de la jurisdicción, sino también las voces de víctimas y de sociedad civil. Y eso me parece clave. Creo que eso también ha demorado un poco la adopción del manual, pero creo que ha sido clave para poder entender dónde estaban los problemas, dónde estaban las trabas, y por eso ahorita también existe un proceso de socialización del manual con el objetivo de nuevamente retroalimentar y asegurar que esos estándares a los que se llegue sean realmente operables, que hayan acuerdos, que hayan consensos. Esa idea dialógica de la justicia restaurativa creo que está también en el corazón del proceso que está permitiendo esa adopción del manual de participación de víctimas frente a la JEP. En relación al manual, quiero decir que el manual incorpora diversos elementos. He tenido la oportunidad de mirarlo porque he tenido la oportunidad de dar mis opiniones frente al mismo y frente a diversos temas a la Comisión de Participación, y quiero resaltar un punto que para mí es clave, y es un salto cuantitativo y cualitativo, diría yo, que hace el manual, de pasar de la concepción de participación de carácter efectivo a una participación de carácter integral, entendiendo por la segunda una concepción mucho más holística, mucho más comprensiva de lo que tiene que ser la participación de las víctimas. ¿Por qué? Porque la participación de carácter efectivo es la posibilidad de las víctimas, el derecho de las víctimas a ser oídas, a poder presentar evidencia, a poder interponer recursos, a ser informadas. Pero nada de eso es posible si no existen otros mecanismos alrededor de esa participación de carácter efectivo para que ella realmente sea significativa. Por ejemplo, medidas de carácter de protección, seguridad. Seguridad, y sabemos que nuestras víctimas en Colombia están expuestas de manera permanente a múltiples amenazas. El simple hecho de intervenir frente a la jurisdicción genera amenazas graves a sus vidas, a las de sus familias y a las de sus comunidades. Pero también, por ejemplo, temas de bioseguridad, ahorita con la pandemia, ¿sí? También medidas habilitantes como acceso a atención psicosocial, etc. Entonces, el manual incluye un concepto nuevo y es el concepto de participación integral, y recoge varios elementos que esa participación integral debe incluir, y para mí estos son garantistas y son claves a futuro. Que sea efectiva, ya dije que es, que sea accesible y diferencial, teniendo en cuenta temas de género, temas territoriales, temas indígenas, etcétera. Que sea informada, que sea dialógica, es decir, de comunicación deliberativa, claramente deliberativa con las víctimas, con idónea representación judicial también, y con acompañamiento psicosocial y psicojurídico cuando el mismo sea necesario. Obviamente, un elemento transversal, como ya lo mencioné, es que exista protección de las víctimas, mecanismo clave, principio clave, transversal también dentro del manual. Creo que el manual genera una garantía, pero no es una garantía de resultado. No nos podemos quedar simplemente con la opción de un manual que luego se engavete y que llegue hasta ahí. Este es un manual, no es una norma, y en Colombia también pasa mucho que tenemos normas muy hermosas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y la implementación no siempre pasa. Entonces yo sí creo que tienen que haber unos compromisos muy claros para que el manual se compre y realmente permee la actuación del operador jurídico de la jurisdicción y de aquellos frente a la jurisdicción, para que se demande su implementación de esos mínimos estándares, de tal manera que se genere seguridad jurídica para las víctimas en relación con cuándo pueden esperar ser notificadas, cómo va a ser la acreditación, cómo van a pasar las audiencias orales, cómo pasan las diligencias de carácter escrito, etcétera. Entonces es fundamental, y acá lo dejo como un tema para negociar en las mesas de manera dialógica, y es cómo vamos a hacer para que ese manual realmente sea implementable a futuro en las actuaciones.
El otro punto que yo quisiera poner sobre la mesa es el tema de participación integral con una segunda dimensión que para mí es angular del sistema transicional colombiano. Y acá vuelvo a un punto que dijo el doctor Salvioli al principio, y es que Colombia tiene el laboratorio de justicia transicional más importante o más significativo del mundo. Bueno, hay un elemento en ese laboratorio de justicia transicional que tenemos que mirar a diario, y es el tema de la integralidad del sistema. Sistema integral, ese es el calificativo. Y se ha vuelto retórica, pero necesitamos volverlo realidad. Integralidad, ¿en qué consiste y por qué es importante? Y ahí quiero decir esto. En Colombia, en contraste de otros sistemas, hubo una intención, o sea, fue intencional que hubiera coexistencia de los diversos mecanismos transicionales, ¿sí? En Sierra Leona no pasó así. El tribunal y la comisión terminaron actuando de manera al mismo tiempo, pero no fue intencional, fue un accidente realmente. En Colombia hay una intención clara de que haya un sistema de carácter integral. Ese sistema de carácter integral debe permitir la participación de las víctimas también de carácter integral. ¿Por qué? Porque existen limitaciones a ese derecho en ciertos contextos, pero existen oportunidades en otros. Yo sí creo que tenemos que empezar a pensar en cómo la participación de las víctimas de carácter integral también opera a través del sistema integral. Pero si ese sistema integral no está generando las oportunidades, creo que es realmente peligroso. Yo creo que esto es importante porque si las víctimas tienen, por ejemplo, voces frente a la Comisión de la Verdad o frente a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o frente a la Jurisdicción Especial para la Paz o frente a la UARIF, y frente a otros elementos que, aunque no sean directamente parte del sistema integral, tienen un impacto clarísimo en lo que pasa en el sistema, yo creo que se pueden sumar voces, se puede adelantar en la satisfacción de esos derechos, pero también porque algunos de esos mecanismos pueden ayudar a compensar las deficiencias de otros de los mecanismos. Y yo creo que en temas de integralidad hay grandes desafíos. Me leía yo el auto 045 de 2020 de la jurisdicción, que trata sobre un requerimiento de nulidad pedido por la UARIF en relación con unas medidas cautelares donde la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó, digamos, una ampliación del programa de reparación colectivo en el caso de San Onofre, del municipio de La Libertad. Y ahí lo que uno ve, independientemente de las posiciones que uno pueda tomar sobre si fue correcto o no que la jurisdicción hiciera o si fue correcto o no que la jurisdicción declarara o no la nulidad, es que hay una falta de comunicación permanente, integral, clara a través de los diferentes pilares del sistema integral. Y si no logramos que esa coexistencia de mecanismos que decimos es fundamental para que las deficiencias de los mecanismos puedan realmente llenarse, entonces, ¿cómo avanzamos en la consecución y en la satisfacción de estos derechos? Yo sí creo que hay un reto gigante sobre cómo hacerlo. Leía la semana pasada también en El Espectador un artículo del Espectador donde también precisamente se decía eso, que no existe una articulación clara de los organismos, y ahí estaban hablando más que todo de la unidad de víctimas, de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, Comisión de la Verdad y Jurisdicción Especial para la Paz, donde víctimas tienen que presentar testimonios. Decía el hijo de Lidia Erika Bautista, Eric, que tiene que presentar testimonios frente a todos, lo cual genera revictimización y, dice él, es también desgastante. Entonces yo sí creo que tenemos que generar un mecanismo que permita al sistema actuar como sistema. Obviamente lo que estoy diciendo pareciera ser o pedir mucho, pero por el otro lado sí creo que nos tenemos que dar a la tarea de considerar cómo podemos fomentar esa integralidad de la JEP en relación con los otros mecanismos y de los otros mecanismos con la jurisdicción. Eso es clave, no solamente para temas como los cementerios o la búsqueda de personas desaparecidas. Eso va a ser clave también en temas de sanción propia. ¿Cómo estamos articulando, por ejemplo, el tema de PEDETS con sanción propia, pensando estos temas con la reparación colectiva, con las reparaciones que se han dado a través de la unidad de víctimas, etcétera? Esa articulación tiene que estar sobre la mesa. Esa articulación es la apuesta número 1. Y sé que estoy pasada de tiempo, pero quiero terminar con lo siguiente, si me permiten. Y es, el tema de participación de víctimas también se vuelve crucial en la pandemia. La pandemia ha generado nuevos desafíos, pero quiero recalcar que también ha generado nuevas oportunidades. La tecnología
no es necesariamente un problema. La tecnología puede ser una gran oportunidad para avanzar también. Obviamente, ajustes son necesarios, medidas tienen que ser tomadas con el fin de responder a los desafíos de la pandemia y a los desafíos de la tecnología. Y ahí quiero poner dos ideas sobre la mesa que me parecen cruciales. La primera, necesitamos mecanismos habilitantes para la participación de las víctimas, que no solamente son representación legal, sino nuevamente medidas, por ejemplo, de seguridad y bioseguridad. Estamos viendo cómo durante la pandemia la inseguridad que están viviendo las víctimas se ha incrementado, lo mostraba el informe de la UIA clarísimamente. Cada 64 horas están matando a un líder social en Colombia, pero también creo que tiene que haber acceso psicosocial y psicojurídico, y tiene que haber, y esto es fundamental en un país como Colombia, donde la gran mayoría de víctimas se encuentran en una situación de pobreza y no necesariamente tienen acceso a la tecnología, y es una habilitación de acceso tecnológico que permita entender y manejar el Internet, poder usar software, hardware, pero también poder hacerlo de manera segura. Ese es un reto para la jurisdicción, ¿sí? Y por el otro lado, el tema de medidas compensatorias. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología. En la medida de lo posible y siempre que sea adecuado, puede considerarse su uso, por ejemplo, audiencias de carácter virtual, pero sí creo que tenemos que pensar un concepto que además puede servir para otros temas, y es el tema de medidas compensatorias, de darse una audiencia de carácter virtual para permitir participación de las víctimas, para que la justicia no tenga que frenarse más. ¿Cómo hacemos para garantizar que ese derecho de participación de las víctimas se está protegiendo? Y de pronto medidas de carácter compensatorio, como permitirle a las víctimas que presenten un escrito después de la audiencia, como facilitar acceso a videos, etcétera, podría ser habilitante y podría ser satisfactorio de sus derechos en general, pero especialmente de su derecho a la participación. Y yo quisiera concluir diciendo, la participación de las víctimas no es solamente de ellas, creo que también tenemos que ver, vuelvo al punto del ecosistema. En el ecosistema están tanto las instituciones del Estado y acá rol fundamental de la Procuraduría General, fundamental, ustedes son una garantía clarísima del derecho de la participación de las víctimas, son un elemento habilitante, pero también creo que las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol crucial en ese proceso de permitir y facilitar su participación. Muchas gracias. Doctora Clara, muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención, por sus aportes y además por su acompañamiento, y espero realmente que nos siga acompañando en este gran reto y en este desafío que tenemos como colombianos de verdad, de poder garantizar esos derechos de las víctimas. Sé que vamos como un poco cortos de tiempo, quiero entrar de una vez con el profesor Cayambos. Profesor, gracias por estar con nosotros. Usted realmente ha sido un testigo de excepción del proceso de implementación de las justicias transicionales en Colombia. Usted no ha sido solamente un observador, usted nos acompañó en todo el proceso de implementación de la Ley 975, que fue todo el marco normativo que ha servido para investigar, juzgar y sancionar a los desmovilizados paramilitares entre los años 2012 y 2006 en este proceso de desmovilización. Y nosotros realmente en los debates en La Habana tomamos muchas lecciones aprendidas de ese proceso de justicia y paz, de ese primer ensayo justicia transicional en Colombia, y creo que uno de los principales lecciones que tuvimos fue lo que yo he denominado en estos momentos algo como el superpoder de la JEP, y es la posibilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz seleccione los casos que va a llevar al sistema, seleccione los casos que va a investigar, juzgar y acusar en términos de las obligaciones internacionales que tenemos de efectivamente juzgar esos crímenes internacionales. Y yo diría rápidamente una cosa, digamos que este nuevo sistema tiene una especie de selección normativa, digámoslo así, lo digo yo, selección normativa negativa, en la medida en que desde el principio se fijaron lo que iban a ser las amnistías de iure, que eran la amnistía por la comisión de esos delitos políticos, pero además hay 32 conductas penales asociadas a esa amnistía de iure, de pleno derecho. Pero en una lógica de que al fin de las hostilidades se pueden otorgar las amnistías más amplias posibles.
Y en ese mismo orden de ideas, pues lo propio ocurrirá para los agentes del Estado y los terceros en esa visión tal vez equitativa y equilibrada del sistema, donde se le va a renunciar a la persecución penal por unas conductas similares a las que se le ha amnistiado a las guerrillas, y se va también, digamos, no solamente renunciar a la persecución penal, sino a la acción penal. En esa medida, entonces, nos quedarán para esa sala de verdad la investigación, el juzgamiento y sanción pleno de las conductas más graves y representativas, entendiéndose como los crímenes de guerra, los delitos de los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento de niños, etc. En esa medida, profesor Cayambos, en ese, y haciendo como esas lecciones aprendidas y esa comparación con ese primer sistema de justicia y paz donde llevamos todos los delitos al sistema, y este segundo en donde estamos haciendo una apuesta de selección para llevar solamente las conductas más graves y representativas, yo quisiera que usted nos hablara sobre por qué las estrategias de selección y priorización realmente no son el equivalente a impunidad, y qué es lo que se debe tener en cuenta en una estrategia de selección para que se pueda considerar conforme con los estándares internacionales. Gracias, profesor Amos. Bueno, buenas tardes desde Alemania. Un gusto estar con ustedes. Es un poco un challenge, un desafío seguir a Clara, que habló muy rápida, y seguramente no puedo ser tan rápido ni en alemán. Entonces, si hablaría alemán, tampoco sería muy rápido. Hablo lento y tal vez así me hago más claro que quiero decir. El tiempo es muy limitado para responder a esa pregunta muy compleja, pero tal vez podríamos partir del artículo 66 transitorio, donde para mí radica el problema del tema de selección y priorización en Colombia, porque el artículo 66, que es un artículo bastante denso, es un artículo casi como un libro, como un paper, ¿no?, académico, distingue entre priorización y selección y asigna la responsabilidad de estos conceptos a diferentes órganos. La Fiscalía General de la Nación debe presentar criterios de priorización, y la Comisión de Verdad, ojo, la Comisión de Verdad debe recomendar criterios de selección, y el Congreso de la República. O sea, ya de ahí uno se pregunta qué entienden por priorización y selección. Como saben, y vale la pena recordar, el entonces fiscal Montealegre hizo la Directiva 01 unos meses después del acto legislativo que introdujo el artículo 66 transitorio, y en un trabajo bastante, casi académico, más que 30 páginas, desarrolló criterios de priorización, más bien diseñando una política criminal de priorización. Y uno de los magistrados de la JEP, usted seguramente sabe quién, participó como proyectista en esa directiva. Después tenemos la famosa decisión de la Sala de Reconocimiento de junio de 2018, que no es vinculante, no es una guía de priorización, y entonces lo primero que el observador externo, que evidentemente tiene sus limitaciones porque no conoce los detalles de la legislación y de la práctica en Colombia, ve es este enfoque en la priorización. Hay bastante material sobre priorización en Colombia y hay prácticamente ningún material sobre selección, aparte del artículo 66. Y por otro lado, el otro problema en términos de aplicación es la relación entre los dos conceptos. Eso no es claro. Si ustedes comparan el policy paper de la Fiscalía de la CPI, de la Corte Penal Internacional, sobre
Selection and Prioritization, y que eso le puedo decir, haber participado en las deliberaciones, fue un proyecto de años de discusión en la Fiscalía, ¿no? Y solamente en 2016 fue adoptado ese policy paper. El policy paper, de hecho, tiene otro acercamiento al tema que Colombia, parece, ¿no? Porque según el policy paper, primero seleccionamos y después priorizamos. Hay una famosa frase en el policy paper en inglés que dice, we roll out the selected cases by means of prioritization. O sea, seleccionamos casos según criterios como gravedad, como responsabilidad de la persona, como representatividad de víctimas, ¿no? Y después, dentro de los casos seleccionados, we deselect a través de priorización. Ese tema, claro, eso no es vinculante para Colombia, ese policy paper, pero es interesante que el proceso colombiano, que ha sido influido mucho por la discusión internacional, también en el tema de selección y priorización, en este caso, digamos, no es compatible con esa discusión, porque internacionalmente y desde mi lógica procesal, también correctamente, lo que hace un fiscal, claro, siempre en el modelo del proceso adversarial, que no es un proceso de justicia de transición, eso también es claro, pero lo que hacemos como fiscales es seleccionamos casos según ciertos criterios en cada sistema. Podemos tener un sistema de full discretion, el sistema inglés, el sistema americano, o tenemos un sistema más bien inquisitivo con el principio de legalidad procesal, donde tenemos el principio de oportunidad, ¿no? Como en Colombia, pero todos seleccionamos, ¿no? El fiscal selecciona 50% de los casos estadísticamente, por ejemplo, en Alemania, y los archiva. Cuando hemos seleccionado, después podríamos pensar en priorizar casos. Entonces, en la lógica de la procesal, digamos, del policy paper, eso me parece correcto. El otro tema es, ¿qué tiene que ver eso con impunidad? Ahí yo tengo mi opinión bastante, tal vez no muy consensuado entre nosotros aquí en la mesa, que es que tiene que ver mucho. O sea, la premisa de la pregunta, señora Mónica Cifuentes, no comparto. Es que sí, claro, es impunidad, porque la impunidad es algo normal en los sistemas de justicia criminal. En Bélgica, donde está Sergio ahora, en Inglaterra, donde está Clara, en Alemania, creamos impunidad diariamente a través de los procesos de selección, porque nuestros fiscales, nuestros sistemas no tienen la capacidad de investigar todo. Y eso es absolutamente reasonable, es razonable, no es un problema. El problema es que el concepto de impunidad, como lo explicaremos en un policy brief justamente para el CAPAZ con una colega, en el discurso latinoamericano siempre fue usado para los crímenes internacionales, serios. Pero impunidad en sentido general es algo que creamos con mucha razón para bagatelas. No tiene sentido perseguir a un pequeño ladrón que se lleva una botella de whisky de un supermercado, ¿no? El sistema tiene otras cosas que hacer. O incluso, hablando de COVID, en las absurdidades de América Latina se usa, o África, países africanos, se usa el derecho penal para penalizar gente que violan la cuarentena. Eso es algo en Alemania impensable. Aquí hubo muchos constitucionalistas que de entrada criticaron las medidas como desproporcionales y mucho más aplicar derecho penal para implementar reglas de COVID. Porque nuestros sistemas penales tienen otros problemas. Y en una situación donde hay tantas víctimas, como Stefan indicó, tantos perpetradores, no hay otra manera de seleccionar y lo único que se puede hacer es ser transparente. Y por eso es muy importante la decisión de la sala de reconocimiento.
lamentablemente, en la JEP no ha seguido nada de esta decisión. Es la única decisión que es casi un paper sobre priorización, pero valdría la pena seguir discutiendo, porque yo creo que lo más difícil para el auditorio, para el público, para las víctimas, es si les parece que son decisiones no transparentes, decisiones que se dejan influir por otros criterios que no sean criterios jurídicos. Entonces, yo creo que lo que se debe pensar un poco más sobre los criterios y más concretamente, todavía falta una policy, una política de la JEP o de las instituciones en Colombia en general, porque es un problema de la justicia ordinaria también. Todos los casos que están en la justicia ordinaria de la ley 975 también, o sea, una política que es más transparente y que explique al pueblo colombiano y a la gente interesada cuáles son los criterios con los que se decide seguir este caso o no. Si yo tengo 7 macrocasos, por ejemplo, en la JEP, ¿por qué tengo esos 7? Yo creo que no hay una explicación. Hay razones, claro, yo puedo tener el caso de la UP, es un caso increíble, pero hay muchos otros casos. Entonces uno tiene que explicar cuáles son criterios. Si hay, tal vez no hay criterios, sería lamentable, pero bueno, yo creo que esos temas se tienen que pensar muy bien. Y el OTP, la Fiscalía de la CPI, no solamente hizo esos policy papers, sino es un proceso permanente en la Fiscalía, pensando sobre los criterios de selección, y ellos tienen un Case Selection Document, es otro documento. Todo eso es disponible en la página web. Y yo creo que eso sería importante tener para la JEP tal vez una política, lo que se hizo en la Directiva 001. Fue un gran avance de la Fiscalía con el señor Montalegre en ese momento, durante realmente el proceso de paz. Tenía un documento. Mejor tener un documento que podemos criticar que tener nada, y uno no sabe cuáles son los criterios. Bueno, muchas gracias. Discúlpeme, sí, muchísimas gracias, profesor Cayambos. Creo que tenemos unos grandes desafíos en materia de selección y de selección de esos casos, realmente los más graves y representativos, que serán objeto de esa investigación, juzgamiento y acusación y sanción en la sala de verdad. Quisiera entrar de una vez con el doctor Sergio Jaramillo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sergio, de verdad. Mi reconocimiento, y debo pues manifestarle mi cariño. Gracias por acompañarnos. Hay un tema que quiero abordar con usted que realmente se ha vuelto el gran reto de entendimiento en este momento, y es el tema de las sanciones propias del sistema. Claramente, el acuerdo generó un concepto muy novedoso de lo que es una pena. El acuerdo cambia realmente el paradigma que tradicionalmente privilegia la pena privativa de la libertad, la pena intramural, por una pena retributiva. Y cambia completamente el concepto. Claramente dice el acuerdo que los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, siempre y cuando reconozcan verdad y responsabilidad y den una verdad plena, exhaustiva y detallada ante el sistema, pues van a tener un derecho a una sanción propia del sistema. Y esas sanciones propias del sistema tienen unas características que son unas características muy especiales. Primero, tienen una parte retributiva, digámoslo, que significa de alguna manera, esa restricción efectiva de la libertad y derechos, que no implica una reclusión carcelaria, pero sí un mecanismo de restricción de la movilidad. ¿Dentro de dónde? Dentro de unos espacios territoriales fijados en los que se tienen que desarrollar unos proyectos restaurativos. Segundo, debe tener una función restauradora y reparadora de ese daño causado.
Tercero, hay un compromiso de adelantar unas actividades, y unas actividades reparadoras, como por ejemplo labores de desminado, reconstrucción de la infraestructura, y todo esto, además, dentro de los procesos de reincorporación que están adelantando los que seguramente van a ser sancionados. Entonces, creo que tenemos unos retos unos retos impresionantes para fijar, primero, unos espacios donde se van a ubicar esos sancionados. Los ETCRs, a la fecha quedan 24 ETCRs y solo tienen como vocación de permanencia 11. ¿Serán en los ETCRs? ¿Son las zonas PEDEX? ¿Cómo se articula eso con los diferentes puntos del acuerdo? Tenemos un reto de generar una oferta institucional donde claramente se van a efectuar esas obras. Pero además tenemos un reto de que esto sea en serio y de fijar unos mecanismos claros de verificación y monitoreo. Entonces aquí, Sergio, simplemente quiero que usted nos explique un poco cómo están pensadas en el acuerdo esas sanciones propias del sistema, cuáles son los niveles de articulación que requieren para la implementación de esas sanciones y cuáles son con los diferentes puntos del acuerdo y cuáles también son esos, digamos, necesidades de articulación estatal para que efectivamente las sanciones materialicen su objetivo. Bueno, muchas gracias a la Procuraduría por esta invitación, a mi muy querida Mónica Cifuentes, a Capaz. No sé si está aún con nosotros el señor Procurador, pero le agradezco no solo esta invitación, sino todo lo que ha hecho durante su gestión por las víctimas en Colombia y para promover justamente su participación en el sistema transicional. Yo quería permitirme, antes de comenzar, Mónica, decir, aprovechando acá que estoy fuera en Bruselas, llamar un poco la atención sobre la importancia de lo que está ocurriendo en Colombia, sobre el enorme interés que hay sobre el proceso. Hace exactamente 2 horas colgué el teléfono con el jefe de la delegación del gobierno afgano en Kabul, que va a negociar con los talibanes. Yo estoy ayudando un poco con su estrategia. Y luego están ávidos todos de aprender lecciones, pero no hay ningún tema que suscite tanto interés como justamente lo que está pasando en materia de justicia y víctimas, porque es el problema que no se ha podido resolver. Y es el problema donde Colombia, francamente, en la negociación, creo yo, fuimos más lejos de lo que se ha hecho en cualquier otro acuerdo de paz, de manera que la expectativa es muy grande. Y quiero por eso invitar un poco al optimismo cuando enfrentamos este reto, porque yo creo que uno no puede hacer sacar adelante un proceso de paz quejándose todo el día, como es tanto nuestra costumbre en Colombia, darle argumentos a los que están en contra de lado y lado, perder la esperanza, eso no hay razón. Evidentemente hay cosas del proceso de paz que no van bien o van muy mal, otras que van regular y otras que van bien, y hay que saber diferenciar. Y yo creo que la JEP, personalmente creo que la JEP va bien. El redactor especial habló de una política de Estado. ¿Qué más política de Estado que tener un edificio lleno de magistrados trabajando todo el día en sacar adelante este componente? Pero el problema en Colombia, a mi juicio, nunca ha sido que las cortes produzcan buenas sentencias. Eso lo hacen con alguna frecuencia. El problema en Colombia es que se ejecuten las sentencias, que las cosas se hagan. Y ahí es donde está el reto, que es el reto de la implementación de las sanciones propias, sobre lo que me ha pedido que hable. Entonces yo pensaba abordar esto de 3 puntos de vista, desde el punto de vista de un poco de los principios y la lógica del acuerdo, del punto de vista de los retos de la ejecución y del punto de vista de la verificación de estas sanciones. Primero, en cuanto a los principios, pues está todo en el acuerdo. Voy simplemente a leerles lo que dice la primera frase del punto 60, donde se abre la discusión sobre las sanciones, que me parece que resume todo lo que hay que saber. Dice, las sanciones, punto 60, las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y y consolidar la paz. Satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Y esa siempre fue la posición del gobierno en la mesa de negociación. Nosotros decíamos, yo solía decir, no le pongamos apellido a la justicia. Yo entiendo que hay un interés en precisar
Es cierto que el acuerdo tiene, el componente de las sanciones tiene una doble cara, una retributiva, una restaurativa y de reparación, pero yo no sé si eso es tan importante. Me parece que es más importante como criterio ver, ¿estamos respondiendo adecuadamente o no a todos los derechos de las víctimas de los que habló el relator especial? Porque justamente la visión siempre fue una visión integral, lo señalaba Clara en su intervención, lo del sistema integral es en serio, la introducción a todo el sistema insiste en que los componentes tienen relaciones muy estrechas entre ellos, se refuerzan mutuamente y existen, la frase es, relaciones de condicionalidad entre los unos y los otros. Y eso terminó en el acto legislativo y eso terminó en toda la sentencia del sistema que montó la Corte Constitucional de lo que llamó el régimen de condicionalidades para poder acceder a esta sanción. Entonces ahí lo que estamos haciendo es responderle al mayor nivel posible a las víctimas en toda su panoplia de derechos. Y la pregunta en términos de las sanciones es cómo hacer esto en la práctica, porque justamente la sanción propia le está pegando a diferentes derechos a la vez, incluyendo, por ejemplo, la reparación. Y la visión que está en el acuerdo, como en casi todos los otros puntos, parte de lo que llamamos el enfoque territorial. Es mucho más fácil imaginarse esto cómo se puede hacer si se piensa desde un lugar, desde un territorio donde se conjugan todas estas medidas. Es decir, hay un lugar donde la persona está realizando esto, unas restricciones, el acuerdo dice que fue producto de la post-negociación, de las muchas cosas que tiene el acuerdo que pidieron los representantes del no y después no reconocieron. Una fue que quedara más explícito que el lugar donde pueden estar no puede ser superior el tamaño de donde pueden moverse al de lo que en ese momento era una zona veredal. Está claro también que las tareas que desarrollen tienen que tener un efecto reparador y contribuir, y un efecto restaurativo, y está claro que todo esto debe contribuir a la paz. De manera que, digamos, en los principios yo creo que no son un problema y que todas estas cosas nuevamente se deben reforzar entre sí. El problema está en cómo es que vamos a llevar esto a la práctica, a la realidad en terreno, y es un problema porque además supone que diferentes piezas estén funcionando, piezas que incluso van más allá de la JEP y que haya una suficiente coordinación. De manera que yo lo primero que quiero decir o señalar es que creo, o el llamado que quiero hacer es, creo que hay que hacer un ejercicio de racionalización de cómo es que esto se va a hacer realmente en el terreno. Según el acuerdo, la JEP le indica a la persona que va a cumplir su sanción, en qué lugar lo va a hacer, dónde va a ser su residencia, pero las personas pueden llevar su propio programa para proponer, que luego tiene que ser discutido, y esto hay que mirar un poco cómo es que va a funcionar, porque yo creo que no puede terminar siendo simplemente una idea de una cosa a la carta, donde cada persona que ha sido sancionada llega con su propio programa de lo que se le ocurre. Yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio de racionalización, de ver con qué programa se cuenta hoy. Aquí tenemos una gran ventaja, y es que el gobierno de Duque afortunadamente se ha tomado los PDETs en serio, los programas de desarrollo con enfoque territorial, que están, no por casualidad, justamente en las regiones más golpeadas por la violencia, donde hay mayor número de víctimas, no exclusivamente, pero donde hay mayor número. Y entonces uno puede mirar, bueno, miremos qué programas existen en los PDETs en los que podrían servir también para que estas personas en unos territorios definidos puedan cumplir con estas sanciones. Crucemos eso con el ejercicio que entiendo que acaba de hacer la sección de reconocimiento, que es sacar unos lineamientos de lo que creo que han llamado trabajos y obras y acciones de reparación, algo por el estilo. O sea, ya han dado unos lineamientos, pero todo esto hay que cruzarlo en la práctica, decir, bueno, ¿de qué disponemos? ¿Qué se puede hacer? Y también, ¿cuántos van a ser? Obviamente que no puede decir hoy la JEP cuántas personas van a terminar sancionadas porque depende de los procesos, pero uno sí puede tener un mínimo orden de magnitud, una idea, y eso se relaciona, creo yo, eso estaba en su pregunta, Mónica, sobre el tema de selección,
se relaciona con el tema también de civilización y improvisación, uno tiene que tener más o menos una idea de qué está hablando para ver de qué capacidades va a necesitar y si va a ser capaz de hacerlo bien o no. Y esto hay que hacerlo, ustedes, una cosa muy importante. Uno, entendiendo que todo es parte también de un proceso de reincorporación. Aquí tenemos el componente de consolidar la paz. Y dos, y eso lo dice el acuerdo también, esto no es por la situación actual, eso lo dice el acuerdo, hay que también garantizar condiciones de seguridad que permitan hacer eso en estas regiones. Entonces, pues el que pensó que la sanción propia le iba a cumplir en el centro del Guaviare hoy en día, pues ya no se puede porque las condiciones de seguridad no lo permiten. Hay que pensar otra vez en un ejercicio de racionalización esto donde se puede hacer. Y todo esto nos lleva a decir que hay que ver cómo no solamente se coordina, sino cómo realmente se hace una cosa operativa donde se trabaje de la mano entre las diferentes instituciones que tienen responsabilidad para sacar esto adelante. Y yo personalmente creo que no es difícil imaginarse el tipo de cosas que podrían hacerse. Bueno, señor, usted ha sido sancionado, etcétera. Entonces, durante todo este tiempo, este es el abanico de lugares a donde se puede ir. Hay estos programas y estos programas pueden coincidir incluso con cosas que se han discutido en el marco de la reparación desde La Habana. ¿Por qué no pueden unas personas montar una cooperativa para hacer pequeñas obras o vías terciarias en las regiones? Eso lo discutimos, y hacer ese trabajo como parte de lo que están haciendo para devolverle algo a las comunidades. O por qué no trabajar lo que yo siempre me imaginé personalmente, trabajar en el desminado, para lo cual ya existe incluso una organización que los excombatientes de las FARC mejor han creado, que se llama Manicemos. Bueno, en ese marco, ¿por qué no puede uno entrenar a las personas y hacer que parte de lo que estén haciendo sea desminar? Y que alguien me diga, entre otras cosas, si eso es una sanción más leve que estar sentado en una cárcel y estar desminando. Yo pienso que no. O cualquier otra cosa que no se le pueda ocurrir. Esto, digamos, es el rompecabezas que me parece que hay que armar, y la JEP lo que tiene que establecer es unos criterios adecuados, que es lo que se deben cumplir, de que los trabajos tengan suficiente carácter reparador, y teniendo en cuenta otra vez nuevamente este componente que para mí es muy importante en esta discusión de reincorporación, porque tampoco podemos decirnos mentiras, el proceso sigue teniendo fragilidades en ciertas regiones en especial, y toda la discusión de justicia tiene que estar atada a este tema de reincorporación y a la estabilización del proceso en el territorio, pero yo creo que se puede hacer, y se puede hacer muy bien, en la lógica de que en la medida en que se entrelacen todos estos componentes en unos territorios, la gente vea, hombre, aquí nos están devolviendo algo, están haciendo algo por nosotros, y estamos contribuyendo en el sentido estricto a la convivencia, y en ese sentido de convivencia a la reconciliación, que es lo que dice el acuerdo. Por último, todo esto, para que funcione, tiene que tener un sistema robusto de verificación. Sin eso no va a ser posible. Y sin eso tiene un alto riesgo de perder credibilidad muy rápidamente. El acuerdo dice, incluso parte de la definición de lo que significa una restricción efectiva en términos de la sanción, es justamente que haya un sistema, unos mecanismos idóneos de monitoreo y verificación. Esa es parte de la definición. Y tengo que decir que desde el inicio pensamos que esa tarea la debería desarrollar la Misión Especial de Verificación de Naciones Unidas. Yo participé en una reunión con el presidente Santos, si mal no recuerdo, en septiembre de 2015, cuando estábamos ya en discusiones más serias sobre la creación de la misión en Nueva York, con el director del Departamento de Asuntos Políticos, el subsecretario general de Naciones Unidas, que es la persona que tenía más o menos la última palabra. Y recuerdo que les dijimos, mire, tengan en cuenta que después de la verificación del proceso de desarme hay otras tareas, y una, tal vez la más importante, va a ser esta de acompañar este proceso. Bueno, eso se quedó ahí en ese momento, pero la discusión ha ido avanzando, ha habido unos intercambios positivos entre la JEP y el gobierno. El último informe de la misión de verificación desde Nueva York tomó nota de ese intercambio. Esto no es que sea tan sencillo, porque se requiere una nueva resolución, un debate en Nueva York, pero yo creo que si nos damos todos cuenta de la importancia que tiene, no solo para Colombia, que esto salga bien, debe ser posible sacar esa resolución y lograr ese apoyo. Y justamente con eso quiero terminar, y es que
de lo que estamos hablando es de un experimento. Esto no se ha hecho en ninguna parte. Un experimento exigente que requiere que muchas piezas funcionen y funcionen al tiempo. Pero yo creo que si uno puede demostrar que hizo el mejor esfuerzo posible, que genuinamente ha tratado de que se cumplan con los fines de la pena, las instancias relevantes van a estar satisfechas. Y por eso quiero invitar a todos los involucrados, al gobierno nacional, a la JEP, a nuestros amigos en la comunidad internacional, a que trabajen conjuntamente en eso, porque para Colombia es demasiado importante, y no solo para Colombia, sino para el mundo, que salga bien. Muchas gracias. Doctor Sergio Jaramillo, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus aportes. Ya me están diciendo que vamos cortos de tiempo, entonces daré paso inmediato a las preguntas. Quiero empezar por la pregunta que nos han mandado para la doctora Clara. Doctora Clara, pregunta al público. ¿En qué se diferencia la JEP frente a la justicia ordinaria en términos de justicia y participación efectiva de las víctimas? A ver, obviamente estoy pensando en la justicia ordinaria que podría aplicarse en el Reino Unido, en Colombia. No voy a entrar en pormenores de la justicia penal en el caso colombiano, pero yo sí creo que en el caso de la JEP hay características importantísimas y vuelve el tema, y es la centralidad de la víctima, la justicia restaurativa. Acá existen procesos dialógicos que se ha comprado totalmente el diseño transicional en Colombia. Esto no quiere decir que en Colombia no exista, por ejemplo, dentro de la normativa vigente, una concepción importante del derecho de participación. Yo creo que a nivel nacional existe un derecho a la participación muy fuerte. El otro día alguien me preguntaba por eso y yo decía, sí, uno no necesita irse a lo internacional porque a nivel nacional tenemos muy importante jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Constitución, etcétera, que fundamentan ese derecho a la participación, pero yo sí creo que la jurisdicción va un paso más allá. Piensen, por ejemplo, el simple hecho de presentar informes frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo creo que eso es sui generis, darle la oportunidad a las víctimas, a la sociedad civil, a entidades del Estado, etcétera, de que puedan presentar informes con su verdad, inclusive hablar de sanciones propias dentro de esos mismos informes, para que la jurisdicción tenga elementos que sirven para la investigación, para la construcción de verdad, para la acreditación de víctimas, etcétera, es absolutamente fundamental. Entonces sí hay grandes diferencias, y la diferencia es una apuesta aún más alta para ampliar los espectros de participación que tienen las víctimas, precisamente por la existencia de esa impunidad de carácter estructural en estos temas. Entonces, en Colombia hay derecho a la participación, pero la jurisdicción maximaliza las oportunidades, y es una apuesta precisamente a eso, a cómo generamos más espacios para que las víctimas tengan voz y puedan satisfacer sus diversos derechos. Doctora Clara, muchísimas gracias. Esta pregunta para el profesor Cayambos. Profesor, le pregunta al público, si todos los sistemas de justicia seleccionan y priorizan, ¿cuáles son los elementos que hacen que estas figuras sean especialmente relevantes en contextos de justicia transicional? ¿Cómo implementarlos de tal manera que fundamenten procesos en los que las sanciones sean verdaderamente restaurativas y fomenten la reconciliación? Bueno, una pregunta bastante buena y compleja. Todos los sistemas seleccionan porque todos los sistemas tienen problemas de capacidad. La diferencia es que un sistema que solamente se preocupa de crímenes internacionales, como la Corte Penal Internacional, tiene menos posibilidad de seleccionar en términos normativos de la gravedad de los delitos, ¿no? Evidentemente aquí enfrentamos el problema del deber de los estados de perseguir, sancionar estos crímenes, y eso es un poco que nos choca, ¿no? Nuestro sentido de justicia, que incluso en una situación donde hay serias violaciones de la dignidad humana, porque de eso se trata al final, estamos con el problema que no podemos hacer justicia. Uno de los argumentos que
está en el centro de la participación de víctimas es satisfacer a las víctimas. Y eso es una gran pretensión. Yo creo que en la experiencia que yo tengo, uno tiene sus experiencias, siempre son subjetivas. Yo casi haría la tesis que nunca se puede satisfacer a las víctimas, ¿no? En los procesos que yo he acompañado, hay siempre una desatisfacción. Yo estuve involucrado en el caso Bemba, por ejemplo, estuve en el caso en Alemania contra ese grupo de derecha en München. Entonces, el problema es que, como Damaschke lo llamó una vez, esos over expectations, ¿no? Estamos creando expectativas demasiado altas. Eso es así. Por otro lado, ¿por qué hacemos todo esto? La justicia penal internacional, esos procesos son para víctimas, es obvio. No lo hacemos para académicos o para consultores, ¿no? Que ganen dinero con eso, sí para víctimas. Es la tensión en que vivimos. Por eso para mí también aquí el diablo es en los detalles. Por ejemplo, el proceso dialógico nunca entendí. ¿Qué quiere decir eso para víctimas? ¿No? Como concepto procesal es un evento colombiano. Es un evento que yo creo que aquí algunos colegas colombianos trabajan sobre el tema, darle sentido a ese proceso dialógico en cuanto a víctimas. Claro, entrar en un diálogo con víctimas, pero eso no es proceso penal, ni en su manera de un proceso basado en confesión. Realmente la víctima en la estructura del proceso penal a lo mejor puede ser partie civil, como en sistemas continentales, pero en sistemas de common law, a lo mejor tenemos un Victim Impact Statement, como en Inglaterra. O sea, la víctima no tiene ningún derecho de participación como le damos en la CPI o en los procesos internacionales. Entonces, es un gran desafío para la gente que trabaja en eso, porque tenemos que entrar en comunicación con las víctimas, que son el centro de todo, porque lo hacemos para víctimas, pero para llegar a satisfacer a las víctimas, lo único es comunicar permanentemente con ellos y explicarles cuáles son las limitaciones. Incluso en sistema holístico, como el que es un sistema teóricamente muy bueno, el colombiano, estoy de acuerdo, que tiene una parte de comisión de verdad, tiene diferentes elementos. Incluso en ese sistema, seguramente, eso sí sabemos, muchas víctimas no van a ser satisfechos. También por situaciones políticas, que no hay seguridad en el país, que las víctimas tienen enormes problemas de seguridad, etc. Entonces, en ese tema también, como el tema de selección y priorización, comunicación, explicación, o sea, casi el trabajo pedagógico es muy, muy importante. Y con eso se puede tal vez explicar, hacer entender las víctimas que hay límites a la justicia en sentido amplio, ¿no? Hablo de la justicia penal, que a su vez es muy, muy limitado. Bueno, no sé si es satisfactorio, pero unas ideas solamente. Gracias. Profesor Cayambos, muchísimas gracias. Y me ha llegado la pregunta para el doctor Jaramillo, es una pregunta compuesta, un poquito retadora. Le preguntan, doctor Jaramillo, ¿cómo hacer compatible en el marco de las sanciones propias la reincorporación de los excombatientes y las garantías que el acuerdo de paz les brinda para participar en actividades sociales, económicas y políticas, con la restricción efectiva de derechos y libertades y con la satisfacción de los derechos de las víctimas? Y a continuación nos preguntan también que cuáles son los elementos de articulación de las sanciones para los agentes del Estado. Ya, perdón, estaba diciendo que me hicieron como 5 o 6 preguntas tras 3 minutos, pero además no me aguanto la tentación de decir una palabra sobre la discusión de Cayambos ahora, que me parece muy importante, pero no estoy seguro que uno pueda hacer la analogía o que la analogía sea perfecta con la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no tiene ninguna obligación, como sí lo tiene en Colombia, la Fiscalía de ejercer la acción penal en todos los casos que se le presenten. Es más, nace con una idea de que por sí va a seleccionar, entonces sabe que va a seleccionar y después decide lo que selecciono
perdón, que va a seleccionar y después dice, bueno, ¿qué priorizo lo que seleccioné? Pero esa lógica no funciona en Colombia, porque en Colombia se siente que todo tiene que ser investigado y sancionado como manda la Constitución y la ley. Entonces sí es un problema. Y el segundo elemento es que justamente el sistema integral está pensado, entre otras cosas, justamente desde esa lógica. Entendemos que no todo va a poder ser investigado y sancionado por la justicia. Justamente por eso es que apretamos las tuercas y la Corte aún más creando esas relaciones de condicionalidad para saber que puede ser que el autor inmediato del delito no va a terminar sancionado, en mi caso, pero yo sé que por lo menos estas otras cosas van a ocurrir, que su jefe va a ser sancionado, que voy a saber la verdad, que hay una unidad de búsqueda tratando de averiguar qué fue lo que pasó con mi hermano, etc. Esa es la lógica, digamos, del sistema, en el caso de Colombia. En cuanto a la pregunta de estas compatibilidades, pues ya dije algo sobre que yo creo, y me parece muy bien la pregunta, porque nuevamente creo que el tema de reincorporación tiene que estar en el centro de la discusión sobre la sanción, y hay que buscar maneras de que se entienda que estas dos cosas tienen que ser compatibles, justamente para cumplir también con ese otro fin que está en el acuerdo y está en la ley de consolidar la paz. El tema se pone más difícil, realmente es el tema casi más difícil de todo el acuerdo, y es la compatibilidad con la participación política. Ahí lo primero que hay que decir es que pues eso solamente afecta a quienes terminen sancionados, obviamente, y pues no van a ser todos los que participan en política ni que están en proceso de reincorporación, pero tampoco podemos ser ingenuos en la medida en que la probabilidad de terminar sancionado sea mayor cuando yo tengo un cargo o una responsabilidad mayor dentro de la organización, pues es bien posible que eso coincida con que yo también soy un cuadro político de la organización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde entramos en las tensiones reales que uno no puede simplemente decir tranquilamente en un paper académico, no, es que no hay tensión. No, sí hay tensión, hay un problema. Y yo cada vez lo vi más de cerca en la negociación, sobre todo al final. Y es que una guerrilla no puede salir adelante de un proceso de paz si piensa que es que todos sus comandantes van a terminar en la cárcel, porque entonces no tiene futuro, no tiene proyecto político. Y esa es la realidad. Yo no estoy pensando qué opino yo, estoy diciendo qué es lo que vi. Entonces hay que buscar, dentro de esta creatividad, hay que buscar maneras de hacer eso compatible. Y a mí no me parece imposible hacerlo, pero sí creo que depende mucho de la credibilidad nuevamente del sistema de verificación y también de la buena voluntad de los comparecientes, ¿no? Sí creo, por ejemplo, me parece por lo que estoy oyendo que hay que apretar un poco más las tuercas en todas las instituciones, en la JEP, en la Comisión de la Verdad, a la hora de poner estándares de qué quiere decir que realmente contribuyeron con la verdad. Me parece que a la unidad de búsqueda hay que darle más información para que dé más resultados y que todo eso es lo que hace que uno merezca una sanción especial. Y hay que inventarse cosas. Alguien podrá estar en el Congreso 3 días a la semana y después salir al páramo de Sumapaz a trabajar en unas obras. ¿Por qué no puede hacer eso? Entre otras cosas, hasta termina siéndole útil políticamente. Entonces yo creo que hay que ser creativo, pero eso es lo que hace posible el proceso. Ese es el límite del proceso y hay que encontrar cómo se traduce en algo razonable. No sé, doctor Jaramillo, si podríamos complementar un poco el tema de agentes del Estado. En el caso de los agentes del Estado, digamos que hay un punto muy importante y es que siempre la discusión parece en torno a qué pasa con FARC, pero resulta que hay cientos, van a ser miles de participantes potencialmente, agentes del Estado en la JEP, un tema supremamente sensible porque ante sistemas como el interamericano, las responsabilidades del Estado son aún mayores en esos casos por razones conocidas. Entonces la credibilidad del sistema está todavía más en juego. Si mal no recuerdo, el gobierno tiene la responsabilidad de crear una especie de instancia que se ocupe de cómo es que se van a hacer estas cosas. Se van a ejecutar estas sanciones propias en el caso de agentes del Estado para acompañar eso, facilitarlo. Nuevamente, yo no veo ninguna razón por la que eso no sea posible hacerlo, pero hay que hacerlo bien, porque si no, vamos a afectar la seguridad jurídica de todos. Y
y digamos, hablemos francamente, habrá gente en el gobierno que no solamente no tiene interés, sino que estaba en contra de hacer la paz con las FARC, pero yo no creo que estén en contra de que nuestros hombres, soldados y policías tengan seguridad jurídica. Entonces, ahí les añado otra razón para trabajar conjuntamente con la JEP en montar un sistema que funcione. Bueno, doctora Jaramillo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Nos queda, pues, claramente una idea, fuerza para cerrar este panel, y es que la justicia transicional y el sistema no sale adelante si no se adopta como una política de Estado. Ya lo estaba diciendo el Procurador General, lo dijo el señor relator Salvioli, tomar esto como una política de Estado es más que redactar normas. Entonces, tenemos enormes desafíos. Doy paso a nuestra moderadora para que despida el panel, y muchísimas gracias por la participación a todos. Bien, pues muchas gracias a Mónica Cifuentes y a todos los invitados e invitadas que participaron en este panel. Creo que hay muchas ideas sustanciosas que podremos trabajar para después, pero yo quiero, a manera de cierre, hacer un recuento de las principales ideas que se manifestaron acá. Y quiero arrancar con el tema de la participación de las víctimas. Y en esto la doctora Clara Sandoval fue muy precisa al decir que sin las víctimas no hay justicia posible. Y aunque reconoce que ya Colombia ha tenido una experiencia importante con justicia y paz, en los que nos revela un dato bastante importante, y es que más del 64 o cerca del 64% de las versiones y de los testimonios que se recogieron en ese sistema de justicia transicional especial para el tema de los paramilitares, ese 64% estuvo compuesto por participación de las víctimas. Eso significa que ya tenemos un terreno ganado, y ella llama mucho la atención sobre el manual de participación de las víctimas que está elaborando la JEP. Para nosotros, doctora Clara, es una novedad, no sabíamos que se estaba haciendo ese manual. En muy buena hora usted nos cuenta, nosotros como medios de comunicación y parte de esta sociedad y ciudadanía participante que queremos hacerle seguimiento al tema. Interesante saber que está en un proceso de socialización, y usted llamó la atención muy acertadamente en que es importante de aquí en adelante no solo terminar de hacer ese manual, sino aterrizarlo y hacerlo completamente efectivo para que las víctimas, para que se garantice una efectiva participación, pero sobre todo de calidad, porque usted ha llamado la atención sobre esa calidad, y creo que hay una parte muy importante, además del tema de protección a las víctimas, protección en su seguridad física, pero hoy también estamos hablando de protección también en medio de la pandemia, así que ese es un tema que no se nos puede olvidar. Y creo que es muy importante un tema que usted ha puesto y que efectivamente nosotros en El Espectador, como usted lo resaltó, ya también llamamos la atención, y es la necesidad de que la participación de las víctimas sea integral, es decir, que la integralidad de las tres entidades del sistema también sirva para que las víctimas no estén presentando informes a una y otra entidad, pasando lastimosamente por, de pronto en algunos casos, revictimización, como ha sucedido en otras instancias de justicia penal, ordinaria o disciplinaria en el país. Y ahí paso directamente a señalar otros puntos que el doctor Cayambos fue también muy explícito, y es el tema de la impunidad. Y quiero también hacer mucho énfasis aquí en que él nos acaba de recordar que la impunidad es algo normal en los sistemas penales, que no tenemos por qué asustarnos de que eso suceda. Y creo que lo importante aquí, como dijo el doctor Ambos, es que las entidades del sistema sean perfectamente claras con las víctimas para explicarles las limitaciones que tiene todo sistema de justicia, no solo el nuestro. Nos puso casos internacionales, Alemania, etcétera. Además de mirar nuestros propios defectos, también reconocer que esas limitaciones de la justicia suceden en todas partes del mundo, pero que lo importante es que seamos, en este caso los operadores de esta justicia transicional, sean completamente claros en la selección y expliquen esos criterios de selección y priorización para que las víctimas tengan claro desde el primer momento qué sucede. Y quiero también resaltar otra frase del doctor Ambos que es muy importante, y es que también nos lo han hecho saber otras personas, otros expertos, y es que nunca va a haber una plena satisfacción de las víctimas. Eso es doloroso y a veces cuesta un poco decirlo, pero también nos hace énfasis en que hay que explicar esas limitaciones a las víctimas para no generar demasiadas expectativas como creemos, muchas personas creen que hoy está sucediendo. Y finalmente, para cerrar el tema de las sanciones propias, muy interesante lo que nos ha explicado el exalto comisionado, el doctor Sergio Jaramillo,
efectivamente él resalta que en muy buena hora el gobierno de Iván Duque está implementando los PEDs. Claramente tenemos aquí de pronto unos retos muy importantes con el tema de la pandemia, pero la idea es que se sigan implementando esos PEDs y que a través de ellos, de los PEDs, pues sean una herramienta eficaz para llevar y aterrizar las sanciones propias al territorio. Muy interesante este punto. También tener en cuenta todas las limitaciones en el tema de seguridad que van a ser muy importantes de aquí en adelante para saber cómo se pueden implementar y aplicar esas sanciones propias. Y creo que nos ha puesto un caso muy importante, un ejemplo muy importante, y es que la gran mayoría de las obras en los que están previstas en los planes de desarrollo con enfoque territorial son justamente vías terciarias, arreglos de carreteras, de puentes, de infraestructura allá en la vereda, y que es muy seguramente excombatientes pueden participar allí cumpliendo sus sanciones propias. Y quiero meter la cucharada diciendo que ya muchos de ellos han ayudado a arreglar las carreteras para las entonces zonas veredales, hoy ETCRs. Muchos excombatientes han ayudado con la comunidad a hacer esas carreteras y muchas vías y muchas obras pequeñas en las veredas que tienen un impacto muy concreto en la comunidad. Así que ya usted nos ha puesto, doctor Sergio Jaramillo, ejemplos concretos de cómo se pueden aplicar y que puede que ya se esté haciendo algún modelo muy parecido, aunque no sea a instancias de la JEP, pero ya hay excombatientes y grupos de excombatientes que lo están haciendo. Así que bien, pues con esta muy rápida conclusión, quiero agradecerles a todos, al Instituto Capaz, a la Procuraduría General de la Nación por haber invitado a Colombia 2020 del Espectador a ser parte de esta alianza para hacer este evento tan importante. Y les recuerdo que este video, para quienes no lo pudieron ver completo o lo quieran compartir con personas que no pudieron acompañarnos hoy, va a estar en su totalidad en el YouTube del Espectador y también en el YouTube de Capaz. Y pues pueden echarse una pasadita por nuestras redes sociales, que han estado los periodistas de Colombia 2020 muy atentos, recuperando el minuto a minuto de todo lo que se dijo aquí. Así que muchas gracias y nos veremos en próximas oportunidades con temas tan importantes y tan interesantes para el país como este.